espera. Créeme que vale la pena esta espera de esta tarde y del día de hoy. Mientras nuestra expositora que ya se encuentra presente va acomodando su presentación, quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de difusión a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Como les había comentado, esta es la segunda charla del ciclo de charlas sobre diferentes temas de historia ecuatoriana que se han sucedido en los siglos XVII, me parece que dice 27 y 19, no, ahí debe ser 17, 18 y 19. Esta segunda charla que abordará nuestra expositora tiene por título ¿Cómo comprender el cambio de monarquía a república en el paso del siglo XVIII al siglo XIX? Sin más de momento y debido al tiempo, le doy la más cordial bienvenida a nuestra expositora de esta tarde de hoy. Valga nuevamente recordarles que la doctora Guadalupe Soasti es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del IPGH. Con ustedes, estimada Guadis, adelante, por favor. Sí, doctora Guadalupe, adelante, por favor. ¿Está silenciado su micrófono? Ya, ahora sí. Buenas tardes, perdón, pero esto de como es, de la tecnología es una cosa tenaz. Así que pido las disculpas del caso y nada, procedemos con la charla del día de hoy. Como señalaba María José, gracias a ella y a Francisco que estoy ahorita al aire y puedo conversar con ustedes estos minutitos. Como bien señalaba, pues María José, la charla, esta segunda charla para esta tarde del 16 de julio, tiene la intencionalidad de poder tener algunos elementos generales que nos permitan comprender el cambio de modelo, ¿no? De monarquía a república. Para lo cual vamos a ver unos antecedentes que en primera instancia quiero ponerlos como un antecedente de contexto histórico conceptual y que está relacionado a los cambios políticos que se dieron en la península entendida como todo el espacio de la monarquía española de la península europea, ibérica, ¿no? Eh, Durante el siglo XVIII, lo que se viene a dar en este espacio geográfico e histórico, pues fue una modernización del Estado español sobre la implementación de varios principios del constitucionalismo moderno. Tenemos que recordar también que el siglo XVIII comienza en España con una nueva monarquía. Los Borbones sustituyen a los Habsburgo y con los Borbones que tienen una gran influencia, no solamente más que los reyes, su consejo de ministros, una gran influencia de la ilustración francesa y también de la ilustración que se va desarrollando en España, pues empieza una serie de cambios y de implementación de nuevos aspectos en lo que es el gobierno monárquico y todos estos basados, como se señala aquí, sobre el constitucionalismo moderno. ¿Qué significaba esto? En primera instancia, pues que se debía tener una constitución para la organización del Estado y como emanación de la voluntad popular. ¿Esto qué significaba? Pues tener un conjunto de leyes que permitan organizar no solamente al Estado, sino también el gobierno. Que en esa constitución conste, se tome en cuenta la Declaración de los Derechos del Hombre que ya se hizo también en Francia, ¿no? Y que se fueron retomando en los diferentes países, tanto de Europa como de América.
Otro elemento importante dentro de esta mirada de este contexto histórico conceptual tiene que ver con la asunción de la soberanía por el pueblo. Es decir, si vamos a tener un nuevo modelo de organización del Estado, este tendría que ser, esta soberanía ya no tenía que estar solo en el rey, sino también y sobre todo en el pueblo. Esa soberanía además debía guardar un elemento importante que era la representación. Y esta representación estaba muy ligada no solamente a la soberanía, sino también a la ciudadanía, que era uno de los derechos de los hombres o del hombre que se prevé en este siglo XVIII. Otro elemento importante, otra característica también importante es la de la separación de poderes para la organización del Estado. Es decir, que exista un poder ejecutivo, que exista un poder legislativo y un poder para la administración de la justicia. En definitiva, pues había que lo importante dentro de estos cambios y dentro de esta nueva forma de mirar la organización de los estados y en este caso la monarquía era la supremacía de la ley y el principio de legalidad. Además de legitimidad que tiene que estar dado no solamente por esa soberanía en el pueblo, sino también por la representatividad. Otro elemento que resulta para este momento y sobre todo para lo que los Borbones hacen en la península española es la distribución territorial del poder y el municipalismo, que es un elemento que va a tener mucha importancia en este y en el siguiente siglo, sobre todo en el siglo XIX. Cambios políticos que se dieron en la península en el siglo XVIII, sobre todo en España, ¿no? Cuando yo me refiero a península, pues estoy tomando en cuenta la relación que existe dentro de este sistema monárquico entre las regiones de acá de América, los dos virreinatos que vieron en América y obviamente la monarquía central establecida en la península ibérica, ¿no? Tuvo, como se dice acá, empieza ya en el siglo XVIII un proceso constitucional para la monarquía, ¿no? Y, mm, y esto fue interesante, resulta interesante porque se produce a lo largo del tiempo una sustitución dentro del mismo Estado de un sistema de gobierno por otro distinto. Es decir, aunque la monarquía va y vuelve en los primeros años del siglo XIX, pues, y la república está también reinando, o más bien dicho, establecida en esta época se va a poder ver en la historia de España, pues es un sistema, el sistema monárquico va a ser desplazado por otro que sin dejar de ser monarquía, pues adopta todos los elementos que vienen de la república, ¿no? Y para este caso, pues lo que se adopta va a ser la monarquía constitucional que va a estar configurada en torno a varios principios. El primero, el de mantener una constitución, que eso se lleva a efecto no solamente en 1812 para la monarquía española, sino y sobre todo en 1820. Aunque antes la de 1812, la constitución o la Carta de Bayona que se la hace bajo la dirección de Bonaparte y a la larga, pues dentro del constitucionalismo moderno para España, esa es la primera constitución que tiene, ¿no? Ya en esa primera constitución, la de la Carta de Bayona, ya se toma en cuenta todo el espacio territorial de la monarquía española, tanto los territorios de América como los que tenían Oceanía o al norte del África. Otro elemento importante es que esa soberanía no solamente y la representación va a caer en los diferentes espacios territoriales, ¿no? De ahí es que, por ejemplo, para el Congreso, las Cortes, como se llamaban, de Cádiz de 1812, hubieron representantes de los diferentes espacios geográficos que ocupaba la monarquía española. Otro elemento también fue la separación de poderes. El ejecutivo, en primer lugar, el legislativo por estos elementos de soberanía y representación, el ejecutivo en segundo lugar y el de justicia en el tercer lugar.
Hay que tomar en cuenta que en esta época que está marcada por el pensamiento ilustrado, por el pensamiento liberal, la supremacía de la ley y de la legalidad va a ser lo más importante. Es lo que está marcando estos cambios políticos, ¿no? La Declaración, obviamente, de los Derechos del Hombre y que posteriormente, ya a finales del 18, perdón, y todo el siglo XIX ya se habla de los derechos del hombre y del ciudadano, porque la formación de los ciudadanos va a ser importante. Ese paso de súbdito a ser ciudadano, dueño de sus derechos, dueño de su participación, dueño de su representación, va a ser un cambio importante y eso pues le va a corresponder a la educación, como veremos en la tercera charla. La organización del Estado dentro de esta configuración de monarquía constitucional española va a ser importante también, porque va a dar paso para poder tener un gobierno representativo, un gobierno soberano, donde la ley tenga prioridad. Es importante reorganizar o va a ser importante reorganizar el espacio. De tal manera que durante el finales del 18, lo que se da, y como se señala ahí en la temporalidad, desde 1750 a 1808 más o menos, se da todo un proceso de reordenamiento político administrativo de España que también llega a América y a los otros lugares donde llamadas las colonias pues españolas. Como les venía diciendo, lo importante dentro de este periodo es el proceso de ilustración, ese pensamiento liberal que se establece no solamente en las universidades que están vigentes en España, sino también en todos y cada uno de los miembros del gobierno que acompañan al rey, que han estudiado en Francia, o han estudiado en Inglaterra, en Alemania, otros, y que traen todo ese bagaje de conocimiento hacia España, ¿no? Entonces, para la modernización de España y del Estado español, es importante todo ese pensamiento, ya que los cambios que se dan en el siglo XVIII están liderados, como se señala aquí, no solamente por la dinastía borbónica, sino y sobre todo por las leyes de nueva planta que se establecen a principios en la segunda, tercera década del siglo XVIII y que vienen a ser como una constitución porque es todo un conjunto de leyes que están organizando a la monarquía en el gobierno, en el espacio, en la reorganización. De ahí es que lo que se pretendía es tener un Estado más eficaz, ¿no? Que se pueda gobernar con mayor eficiencia. Las reformas de la administración central española no solamente apuntaron a identificar los tres poderes, como se señala aquí, ¿no? Sino también a que estos poderes, por el momento, por el espacio temporal, todos estaban y residían en la figura del rey, ¿no? Y lo que caracterizó pues a la figura del rey durante el siglo XVIII a todo ese proceso político como monarquía absoluta, ¿no? Es decir, estaba absolutamente marcado por las decisiones que tomaba el rey y el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno que tenía como asesor. En lo que tiene que ver, se relaciona con con la organización del gobierno, de la parte del ejecutivo, aunque hace cabeza el rey va a ser cabeza en la parte del ejecutivo, en la parte del legislativo y en la parte de la administración de justicia. Entonces, se generan una serie de secretarías que tienen que ver pues con esa mejor administración de los territorios, ¿no? Entonces, la Secretaría de Estado, la de Guerra, la de Marina, la de Hacienda, la de Justicia y la de Indias, ¿no? Que estos van después a funcionar bajo dos grandes consejos. Se establece además esa Junta Suprema como se dice acá, antecede al Consejo de Ministros o al Consejo de Gobierno de España y también al Consejo de Gobierno de las Indias. Se crea, como se señala aquí, pues el Consejo de Gobierno de las Indias para la administración de los territorios de ultramar, tanto en América como en Oceanía y en el norte del África también, ¿no?
Se unifica de alguna manera durante esta modernización o reorganización de la monarquía española, el sistema de impuestos, la hacienda pública, se unifica la moneda, la moneda circulante a partir de la segunda mitad del siglo XVIII va a ser el real de a dos, que va a circular en absolutamente todos los espacios que están liderados por la monarquía española. En lo que tiene que ver a la organización de la administración, va a haber un gobierno central que, como se ha señalado, pues a la cabeza está el rey y que comparte este gobierno central con los dos consejos, ¿no? Tanto el Consejo de Gobierno como el Consejo de Indias. Van a ser siendo redundante, los consejeros a la hora de tomar decisiones o las medidas oportunas por parte del rey, ¿no? Tanto el Consejo de Castilla, que es el que perdura después de todos los otros consejos, va a ser el que sea el principal asesor del rey. En lo territorial o para el gobierno territorial, los antiguos reinos que existían en España se vuelven provincias, ¿no? Y se sustituyen los virreyes, los virreinatos en América son sustituidos por por provincias también, y en cada provincia va a haber un capitán general, el encargado de gobernar, ¿no? En cuanto al Consejo Territorial, va a estar encargado, la administración del territorio se va a realizar a través de tres formas o de tres figuras: el capitán general, que va a ser el gobernador, el intendente o funcionario encargado de las cuestiones económicas, que va a ser básicamente el que cobre los impuestos, el que el dinero que cobra pues lo distribuya para la policía, para el gobierno, para las autoridades locales, ¿no? Y sobre todo para el fomento de la riqueza. Y el tercer elemento importante dentro de esta administración del territorio va a ser la audiencia o tribunal, que va a ser la encargada de las cuestiones judiciales. Entonces, de alguna manera también en América se va a replicar esa división de poderes. En la administración local, que es el tercer elemento de organización de España para el gobierno general de todos sus territorios, se va a estar compuesta, como lo veremos más adelante, por los corregimientos, ¿no? El establecimiento de los corregimientos quiso de alguna manera anular la autonomía que venían teniendo los municipios y los consejos municipales en cada una de los territorios o de las gobernaciones que existían en América sobre todo, ¿no? Puesto que se convirtieron pues en los gobiernos autónomos locales y que pues de alguna manera estaban interfiriendo con el gobierno de la corona, con el gobierno central. De estos cambios que vemos de manera general, ¿cuáles fueron los que se aplicaron o cómo se aplicaron más bien en América durante el siglo XVII? Como ya les señalaba, en cuanto a la administración del territorio, los virreinatos de alguna manera desaparecieron y dieron paso a la formación de provincias, aunque también debo señalar que la figura del virrey siguió existiendo tanto como para el Perú como para Nueva España, y posteriormente va a ser también para Nueva Granada. Aunque la historiografía nacional y la historiografía latinoamericana se sigue hablando de los virreinatos, en la práctica, pues lo que todos estos cambios de los Borbones para la modernización de la monarquía toman en cuenta son las provincias. ¿Cómo se organizaron las provincias a nivel de América? Tenía un gobernador que también se denominó capitán general en los espacios de, por decir, Lima, Bogotá o México. Este capitán general sustituyó al virrey, ¿no? Y era el que representaba al rey en cada una de las provincias. Además, pues son funciones que fueron determinadas en una sola persona. Al no haber muchos funcionarios, entonces el ser gobernador, el ser capitán general, el ser gobernador militar inclusive, estaba reunido en una sola persona.
Entonces, pero eran tres funciones distintas que debía cumplir esa persona. Y como se señala aquí también, además tenía que este, presidir la audiencia e incidir en algunas resoluciones judiciales. El segundo elemento para organizar las provincias fue precisamente pues la presencia de la audiencia, ¿no? Que viene a ser un Tribunal Supremo de Justicia para administrar la justicia de estos territorios. Em, que como conocemos, pues tiene un presidente, los oidores que van a estar en la sala de lo civil o la sala del crimen, los fiscales, el alguacil, y además algunos empleados, perdón, que son necesarios para el sostenimiento y el mantenimiento de la audiencia. La audiencia, la audiencia comparte con el gobernador, que es el ejecutivo, digamos, en cada una de las provincias, la tarea de gobernar. O a través de qué mecanismo se da esta tarea de gobernar? A través del Real Acuerdo. El gobernador y la audiencia se tienen que reunir una vez cada semana o dependiendo de cómo esté reglamentado, para decidir sobre las cuestiones políticas y administrativas, para formular edictos, para que normen el gobierno. De ahí es que en la historiografía nacional, en la historiografía latinoamericana, se tomó a la audiencia como la instancia de gobierno. Pero la audiencia fue una instancia únicamente para la justicia. Pero al reunirse en real acuerdo con el gobernador, tomaban estas decisiones de gobierno. Otro elemento importante en la provincia también es la presencia de un intendente, que como señalaba hace un momento, también estaba reunido en la misma persona que venía como gobernador. El intendente estuvo encargado de las cuestiones económicas, ¿no? Perdón, para el cobro de los impuestos, para el cobro de los tributos, tenía que ver con el aprovisionamiento del ejército, de la policía y también con el control de las autoridades locales. Acuérdense en que en lo local están los corregimientos, ¿no? Y en cada corregimiento va a haber un corregidor y que va a ser el funcionario elegido por el gobernador y obviamente dentro de la línea del Estado, ¿no? Es como el elemento introducido dentro de lo que sería los gobiernos locales. El intendente también va a estar de alguna manera relacionado con la audiencia o con el Tribunal Superior en cuestiones judiciales. Pero ¿cuáles cuestiones judiciales? Las que tienen que ver con las cuestiones económicas. El espacio geográfico donde este intendente tenía que hacer toda esta cuestión, la administración y cobro de impuestos, pues se denominó intendencia. La intendencia no fue un espacio de gobierno. Las provincias se dividieron en corregimientos. Cada corregimiento tuvo un presidente, un alcalde mayor, unos regidores y unos síndicos. Como yo les señalaba hace un momento, estos corregimientos quisieron, más bien dicho, unir o hundir más bien a los municipios y a los cabildos que estuvieron presentes en estos territorios desde el siglo XVI. Em, esto es un asunto que aún habría que investigarlo para saber eh, si esos corregimientos lograron borrar del mapa, digamos, hacia los municipios. Pero por lo que se ve, no, aunque hubo la figura del corregidor. ¿Qué cambios, estos cambios que vienen dándose desde la península, en la América en general, cómo podemos visibilizar en Quito, ¿no? En la provincia de Quito? Los cambios tienen que ver básicamente con la organización política administrativa de la gobernación, que la gobernación pasa a ser provincia y la gobernación de Quito, pues recuerden ustedes, estaba integrada por toda la parte, la costa y Azuay y Guayaquil estaban dentro de lo que era la gobernación de Quito. Y esa es la que va a ser la provincia de Quito en este siglo XVIII. La categoría como les señalaba, pues la categoría de provincia de Quito le concede un gobernador que estaba nombrado por el rey, que el primer gobernador para el siglo XVIII fue García León y Pizarro,
Él fue el primero en llegar aquí a Quito y que venía reuniendo todos los cargos, como les decía, ¿no? Gobernador, presidente, regente de la audiencia, capitán general, visitador de la de la Real Hacienda, es decir, intendente. Entonces, a él le correspondió pues esta categoría y vino al no haber más funcionarios españoles, entonces se fusionaron en una sola persona las diferentes em, entidades, digámoslo así, diseñadas para, sí, pues, para el gobierno. También en esta, en esta época, estamos hablando ubicados siempre en la segunda mitad del siglo XVIII, se determinaron pues para el espacio de Quito y de América los tres poderes. El Ejecutivo con una junta de gobierno encargada del nombramiento de las responsabilidades, como se señala aquí, del gobierno interno. El de justicia a través de la Real Audiencia de Quito o de la Audiencia de Quito. Y la Asamblea, que era un órgano de representación conformada por los diputados o los representantes elegidos en cada uno de los cuarteles formados en las ciudades de la provincia y que tuvieron en la primera década del siglo XIX la, la misión de conformar el Estado del Ecuador. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos, estos incipientes, digamos, estos tres poderes que empezaron a funcionar en Quito a finales del siglo XVIII y que además tuvieron, como el caso de la Asamblea, también se introdujeron otros elementos como fueron las elecciones, ¿no? Para elegir a los representantes que iban por cada uno de los cuarteles de la ciudad, que iban a ir a formar parte de las diferentes instancias de gobierno en Quito, que son los primeros, digamos, primigenios elementos de gobierno en este territorio. Todos estos elementos que acabamos de ver, pues son importantes a la hora del nuevo proyecto político, ¿no? Los cambios a la República de Colombia, que fue importante, que se dan entre 1819 y 1834. Lo que tendría que señalar del periodo anterior es que ya a finales del siglo XVIII y los primeros, sobre todo la primera década del siglo XIX en Quito y en América, pues se están dando una serie de movimientos, de cambios históricos, ¿no? Que la historiografía nacional, la historiografía latinoamericana los ha denominado como los movimientos de independencia, pero que en realidad estos cambios que se están dando están muy vinculados al proceso que se está llevando en España, ¿no? Todo el proyecto de Napoleón al crear y fundar la monarquía constitucional española en 1808 con la constitución de Bayona, tiene repercusiones, ¿no? Y luego la intencionalidad que tienen los españoles con la constitución, con la reunión en Cádiz y la constitución de 1812 de Cádiz, son los elementos pues que les dan a España esos signos de modernidad, de poder, de cambiar de una monarquía retrógrada a una monarquía más actualizada, más republicana y más constitucional, digámoslo así, ¿no? Todos esos cambios que se están dando en España, obviamente repercuten acá, ¿no? Como señalábamos, pues hay una constitución del Estado del Ecuador que se da en 1811, 12, y que corresponde o guarda relación, más bien dicho, con la constitución que se está llevando adelante en Cádiz, ¿no? Y posteriormente, ya para el 1819, con la llegada de Simón Bolívar a estos territorios y de otros americanos que estuvieron en todo este proceso de la constitución
en España, pues hay todo un movimiento, todo un cambio de mirada política a constituir las repúblicas en estos espacios, en este espacio del virreinato de Nueva Granada, del virreinato al sur también, ¿no? Entonces, o el virreinato de Nueva España. Son los cambios que se empiezan a dar, pues, en finales perdón, en la primera década del siglo XIX. Para 1819, como se señala aquí, Bolívar emprende toda una campaña para poder construir un nuevo proyecto, ¿no? El de la República de Colombia. En 1819 se promulga la ley fundamental de los pueblos de Nueva Granada y República, perdón, y Venezuela, que es un acuerdo que se da entre la Nueva Granada y la República de Venezuela, que ya se había denominado como tal, para poder conformar la República de Colombia. Desde esta perspectiva, pues, em, se determinó a la República como un régimen, ¿no? Como una estructura administrativa centralizada, un órgano de representación y de gobierno. Se instituyen los tres poderes con mayor claridad que lo que estaba a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial van a estar estructurados de mejor forma. Se sustenta además que la soberanía del Estado y por lo tanto en la legitimidad del poder debían tener nuevas estructuras sociales. Para la administración de nuestro nuevo elemento, de esta nueva república, queda integrada, pues, o quedó integrada por los tres departamentos que existían antes, ¿no? Venezuela, Quito y Cundinamarca, y que a su vez estos se dividían en provincias, en provincias y cantones que van a ser, dentro de lo que es el proyecto de la República de Colombia, la nueva estructura de organización del espacio y del gobierno. Se construye pues todo, como se señala aquí, em, toda una red jerarquizada que va a permitir el desenvolvimiento o el desarrollo de la nueva nación que está comprendida en la República de Colombia. ¿Cuáles son los cambios que se dan en la República del Ecuador entre 1830 y 1834? El proyecto de Colombia, que se debatía bien entre dos propuestas de organización para esta época, va a ser la centralista de Bolívar y la federalista de Francisco de Paula Santander. Tengo que señalarles aquí que durante 1819 a 1830 más o menos, lo que va a estar funcionando en lo que se denominó la República de Colombia va a ser el proyecto centralista de Bolívar. Entonces, y Bolívar pasa todos esos años, desde 1821 más o menos hasta 1830, organizando todo lo que va a ser la República de Colombia, para luego pasar a organizar la República de Bolivia. Y con este modelo de centralismo, ¿no? Con un gobierno central, con una organización de provincias, cada provincia con sus cantones, cada cantón con sus parroquias. El modelo federalista de Francisco Paula Santander y todos los federalistas de la época, que de alguna manera triunfa, digámoslo así, en 1830 con la Constitución colombiana de 1830, plantea el que los, tanto Nueva Granada como Venezuela y como Quito, pasen a ser estados confederados en la República de Colombia. Las confrontaciones para poder que el federalismo de Paula Santander, de alguna manera, digámoslo, triunfe, empiezan desde 1826, ¿no? La opción de un gobierno centralista pues ya no tenía mucho, mucho éxito, ya no se podía reclamar. Sí, aquí no estaba Bolívar, estaba para esta época en Perú y en Bolivia. Y entonces
la convocatoria a la Gran Convención en Ocaña de 1827, definitivamente toma en cuenta la idea de que se pueda fundar en Colombia como una república federalista. Hay una, como se señala aquí, una nueva convocatoria para el 2 de enero del 30 y se da pues una nueva constitución que va a ser la constitución de la República Federal, ¿no? Donde se conforman estados integrados a la República de Colombia. Esto desata o desencadena también aquí en el 1830, en agosto, cuando se genera la constitución del Estado del Ecuador, que pertenece a la República Federativa de Colombia. El proyecto de esta nueva república, pues, no cumple con sus objetivos como lo quería o buscaba Venezuela, ¿no? Que se separa ya definitivamente en 1832, desencadenando más bien una crisis de separación. En 1874, Ecuador deja de ser Estado de la República de Colombia y se plantea hacer un proyecto político particular. Y es así que en 1835, digámoslo así, se funda la República del Ecuador. A partir de este año, pues Ecuador se conforma como república, ¿no? La Carta Fundamental de esta república define el inicio político de este territorio, define además la forma de gobierno, define su estructura y la organización territorial. La Constitución de 1835 divide al Ecuador en provincias, las provincias en cantones, los cantones en parroquia. Cada una de estas provincias van a estar a cargo de gobernadores, de corregidores y de tenientes. Los cantones con corregidor y las parroquias con tenientes. Toda esta es una forma adaptada a la estructura departamental anterior que estaba ya funcionando cuando el Ecuador formaba parte de la República de Colombia, como provincias y el corto tiempo que estuvo em, como Estado, ¿no? Como Estado de la República Federal de Colombia, o Federativa de Colombia. Este nuevo proyecto político del Ecuador, pues necesitó obviamente identificar nuevas formas, ¿no? Crear un sistema de símbolos, crear una pedagogía que en lo político pues, instituyera ritos, fiestas, celebraciones, una construcción de lo imaginario, un reconocimiento que ayude o permita a la población identificarse y con una sola manifestación de lealtad a la patria, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto político pues se erige en torno a la patria y a la generación de esa patria grande que involucra tres espacios geográficos, la costa, la sierra y el oriente, ¿no? Y que entonces para que todos se sientan bajo un mismo techo, cobijados con una misma forma de identificación, es importante forjar un sistema de símbolos, tener una bandera, tener un escudo, tener unos ritos y unas fiestas de celebración que van a ser las fiestas patrias, que más adelante se van a ir, a partir del 835, van a ir concretando. Y finalmente, pues señalarles que esto de cómo comprender este cambio de un modelo de monarquía a una república en el paso del siglo XVI al siglo XIX es importante porque es algo que se viene produciendo o que se viene, digámoslo, cocinando en el siglo XVIII, ¿no? Con toda esa modernización del Estado español, con todo ese pensamiento liberal con la instalación de un sistema republicano, no solo más que en España, en América, ¿no? Em, Se da pues ese cambio de sistema de organización y de gobierno a una forma diferente para mirar un periodo de la historia nacional como es la independencia, porque todos estos cambios de la historia nacional los ha visto como la independencia de Ecuador de España y en realidad esa independencia, si lo queremos seguir denominando así, se da mucho más tarde, cuando el Ecuador se declara república. Mientras tanto, seguimos todavía vinculados a esos procesos políticos que se están librando
en España y que se están gestando en España hasta 1820, 30 y más, ¿no? Y que seguimos vinculados dentro de este sistema republicano más amplio. Solo y cuando en 1830 todo el partido, digamos así, de los federalistas logra hacer esa constitución federativa, podemos hablar de una separación de ese modelo republicano integrador que tenía España, ¿no? Pero que tampoco llegó con éxito, no llegó al final, se terminaron separando Venezuela y el Ecuador de ese proyecto y cada cual haciendo su propio proyecto republicano. Esto de instalar la república como régimen político para organizar a los nuevos países fue un esfuerzo que se llevó a cabo en toda la América, desde Nueva España, desde México, toda la América Central y toda América del Sur, en este primer medio siglo del siglo XIX va dando estos pasos para configurarse, ¿no? La República Central de América, que es todos los países que ahora son de Centroamérica, la República la República de Colombia. Después estuvo el gran proyecto de Bolívar también de conformar la Gran Colombia con los países de Centroamérica, la República de Colombia y hasta Bolivia, que fue su último gran proyecto que no se llegó a cristalizar, pero digamos, esa era la Gran Colombia que él pensaba, ¿no? Luego, pues el cambio de sistema de la monarquía a la república significó un cambio también y una construcción de elementos que den cuenta de una identificación colectiva, ¿no? Y y que coadyuve o que lleve a la formación de una nación de ciudadanos, porque algo que marca todos estos cambios desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX es la conformación de ciudadanos, el dejar de ser súbditos de un rey, de una corona, por más moderna que ésta sea, a ser ciudadanos dueños de sus derechos y poderlos ejercer en términos de una participación y de una representación. Pero como lo veremos en la tercera conferencia, pues esto también va a estar limitado en todo caso. Dentro de lo que es el planteamiento teórico, pues este está de alguna manera dado así y de alguna manera también ejecutado. Bueno, y eso es todo. Gracias por la atención y bienvenidas todas las preguntas que tengan. Apreciada Guadalupe, y le agradecemos a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador por esta espléndida presentación, esta espléndida conferencia de este ciclo de charlas interesantes. Queremos invitarles al público que nos está acompañando que por favor le formule preguntas a la expositora. Las preguntas las pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano para realizar las preguntas. Tenemos una pregunta por parte del doctor Jorge Moreno Egas. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Wadis, felicitaciones nuevamente por tu intervención y por tu colaboración a la Comisión de Historia. Tengo una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Tú conoces, para el caso ecuatoriano, si hubo alguna discusión, algún efecto local con respecto a la llamada Constitución de Bayona? Bueno, hubieron algunas reuniones aquí, de hecho, un episodio. Gracias, Jorgito, y buenas tardes. De hecho, hubo un episodio, el de los marqueses, que se reunieron en la Hacienda de los Chillos y que fueron tomados presos algunos y otros y que estaban de alguna manera, pues, apoyando esta constitución, ¿no? En la constitución de Bayona, lo interesante es que quedan integrados todos los territorios de América. Ahí están todas las gobernaciones, las audiencias, absolutamente todo. Y todos estos espacios tenían que ser, que enviar para el nuevo Congreso, digámoslo así, la nueva reunión, la nueva asamblea, a sus representantes.
pero como era tan corto el tiempo y no había, pues, el viaje entre América y Europa duraba 3 meses en el mejor de los casos, entonces, pero hubieron en Madrid representantes de los gobiernos de aquí de América y básicamente de los municipios que van a ser los gobiernos que tenían estos espacios, ¿no? Entonces, de ahí es que para la asamblea convocada y que se generó la Constitución de Bayona, estuvieron 2 representantes del municipio de Quito en esas reuniones. Entonces, esa no es una constitución que la dictó Bonaparte a su gusto, ¿no? Sino que fue una cuestión consensuada, tomando en cuenta todos los elementos de representación y de participación. Entonces, que no se le ha dado, pensaría, el valor que tiene, ¿no? De hecho, los constitucionalistas españoles sí toman a la de Bayona como su primera constitución y la segunda va a ser la de Cádiz. No sé, Jorgito, si quedó satisfecha la Sí. pregunta, si hay alguna Muchas, otra cosa más. muchas gracias, Wadis. Perfecto, muy claro todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Adelante, estimada Pilar. Disculpen que no tengo cámara, que hoy ha tenido un suceso ahí. Simplemente quería agradecer y felicitar a Guadalupe por su exposición. Y la pregunta que le quería formular es, en estos cambios no tan importantes de unos modelos de monarquía y cómo nos ha ido explicando, se han ido modificando esas estructuras, si pudiese comentar algunas de las reacciones, sobre todo en las élites, en los diferentes territorios, no sé si hay semejanzas, diferencias ante estos cambios que se están dando en la metrópoli. Gracias. Gracias, Pilita. Qué gusto escucharte. Bueno, digamos que el efecto más importante que se da en esta época, estamos hablando entre 1808, 1812, 1814, que es cuando Fernando VII vuelve a España, y no se logra concretar esa idea de tener la gran nación española unida por un mismo modelo. Todos los municipios que, como hemos visto en la presentación, se quisieron cambiar por corregimientos, hubo una dura lucha y una gran lucha porque los municipios tenían ya tomados los gobiernos locales, conocían cómo se debían manejar a estas sociedades y obviamente pues no iban a ceder ese espacio, ¿no? Aquí, por cierto, todos los marqueses, toda la élite quiteña, y como en Guayaquil o como en Cuenca, las élites estuvieron formando parte de esos gobiernos locales, por lo tanto, no iban a perder sus privilegios. Y lo que sí se hizo fue negociar con la corona en tanto en cuanto los privilegios pues no se vayan perdiendo, sino vayan también matizándose o cambiando en algunos casos a esta nueva forma de organización del gobierno. Tanto es así, pero que no tiene tanto éxito, digamos así, que cuando se establece en 1819, 1821 la República de Colombia, esas élites de alguna manera empiezan a menguar su participación, aunque tienen presencia durante los primeros 5, 10 años, hasta 1830, 32, pero ya van a ser después con la República del Ecuador que van a perder su primacía. No sé si logré responder la inquietud, que me voy siempre por los cerros de Úbeda. Bueno, nos queda ya tiempo únicamente para una pregunta más y quisiera hacer aquí un aporte, ¿no? Que es importante, ¿no? Entender que también nuestra república, bueno, cuando era monarquía no se llamaba Ecuador y uno de los cambios más importantes también ha sido cómo se resolvió llamarse Ecuador. Y ahí mi aporte desde la geografía, que gracias a la visita de los franceses, que justamente hablábamos en la sesión anterior,
quienes visitaron el Ecuador para hacer sus estudios, sus mediciones sobre la línea equinoccial, justamente es así como se resuelve llamarle Ecuador a nuestra república. Eso nada más como un pequeño aporte. No sé si existe alguna inquietud Sí, adicional. Majito, están pidiendo, del iPhone, están pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Adelante. Sí, adelante, por favor. ¿Se Puede escucha? levantar su micrófono y realizar la pregunta. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Julito Paltán. Ese Sí, soy yo, exactamente, Julio, correcto. Hola, ¿qué tal? bienvenido. Buenas Adelante. tardes con todos, un gusto, Guadalupe, gracias por la intervención igualmente. A ver, si un comentario de mi parte, creo que también es fundamental, digamos, subrayar el hecho de que, más allá, digamos, de lo que puso énfasis la Constitución de Cádiz, como lo que proponía como tal el modelo borbónico de reforma imperial, eh, es fundamental entender que, digamos, ese tránsito a la modernidad política que supone un modelo republicano, no se afianza por completo. No se afianza por completo, y también es fundamental entender precisamente durante esta etapa se vive un intenso proceso primero de guerras civiles muy cruentas entre ejércitos monárquicos y ejércitos realistas y los ejércitos separatistas o republicanos. Y también es una etapa en la que pues se asiste al intenso proceso de experimentación política que significó la implementación de la Carta Constitucional de Cádiz en América. Y Quito, la provincia de Quito, en sus ayuntamientos de Cuenca, Loja, Popayán, Quito, Guayaquil, pues implementan álgidamente el proceso constitucional. Hay elecciones para elegir a los diputados de las Cortes de Cádiz. Hay elecciones para conformar el ayuntamiento constitucional. Hay una proliferación de ayuntamientos constitucionales durante ese periodo y hay también un intenso proceso de conformación de diputaciones de partido. Entonces, creo que es también fundamental o es clave mirar esta etapa como una etapa de larga experimentación, de larga y cruenta lucha, y es un proceso en el que la transición, digamos, a la modernidad política, esto es soberanía popular, representatividad, Estado, nación, territorio, no se da, digamos, de una manera muy plena, muy completa. Y bueno, creo que eso es clave entender esta coyuntura como un proceso más pues de intensa experimentación al calor de estas grandes guerras internas que hay y en el contexto, por supuesto, del derrumbe de la monarquía española por efecto de lo que pasa en la península, ¿no? De Napoleón sobre todo. Completamente de acuerdo, Julio, porque, bueno, lo que pasa es que también en 25 o 30 minutos no alcanzaba a decir todo eso, porque toda la parte de la Constitución y todo eso se me quedó fuera. Pero completamente de acuerdo con lo que señalas. Entonces, fueron procesos muy duros, muy difíciles en lo político, sobre todo ese enfrentamiento que la historiografía nacional lo ha puesto como independentistas y no independentistas, en realidad son monárquicos y republicanos los que se enfrentan, ¿no? Entonces, y ese es un periodo muy interesante, un periodo de muchas guerras, de mucho enfrentamiento, pero que también a la vez es un periodo de definición de cosas, porque todo lo que pasa durante la segunda mitad del siglo XVIII, las dos primeras décadas del siglo XIX, les permite a estos países poder institucionalizarse como repúblicas a partir de 1834-32 en adelante, ¿no? Entonces, ese periodo anterior es como el periodo de laboratorio, de experimentación, donde absolutamente se van definiendo una serie de mecanismos y una serie también de cuestiones que le van a permitir después despuntar a las repúblicas, ¿no? Bueno, y sí, totalmente de acuerdo con Julio, una pena no poder haber ahondado en esos otros elementos, pero en todo caso, pues a quienes estén interesados, hay algunas publicaciones mías por ahí que andan rondando, donde se explica todos estos procesos. Muchísimas gracias, estimada.
Guadalupe, por este interesante aporte, de igual manera a quienes intervinieron durante el webinar de esta tarde. Queremos agradecerles por su asistencia y antes de despedirnos, nuevamente a nombre de la sección nacional, reiterar las felicitaciones para la doctora Guadalupe Suasti por esta excelente conferencia. Queremos solicitarles que enciendan por favor sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de su asistencia de esta tarde de hoy. Mientras ustedes se van encendiendo sus cámaras, yo quiero comentarles que este webinar está siendo retransmitido a través de Facebook. Lo pueden volver a visualizar desde Facebook o lo pueden visualizar desde el canal de YouTube de IPGH Ecuador. Para que puedan estar atentos a este y otros eventos que estamos realizando en este 2024, les invito a que se suscriban a nuestro boletín de noticias o se suscriban en nuestras redes sociales. Mientras van encendiendo las cámaras. Todavía están un poco tímidos. Bueno, vamos ahí. Entonces, vamos a hacer una captura de pantalla. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Parece que ya está. A ver. Sí, ya está. Muchísimas gracias. Una excelente tarde y pues les esperamos para la tercera conferencia. Wadis, no sé si les quiere comentar de qué se tratará una pequeña pastillita de qué se tratará la Una siguiente partecita, conferencia. sí. Sí. La tercera conferencia, que será en un mes justamente, en el mes de agosto, tiene que ver con una especie como de continuación de lo que ahora estuve señalando en la última parte y la importancia de la formación de ciudadanos para poder tener unas nuevas repúblicas y nuevas naciones. Y en este aspecto, la conformación de un sistema nacional de educación, precisamente para tener pues todo ese proyecto de formación de la ciudadanía. Así que bueno, les espero que me acompañen en esta tercera conferencia y gracias por su asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Con ese abrebocas les dejamos para en el siguiente mes ustedes puedan asistir a esta tercera conferencia. Muchísimas gracias y una excelente tarde. Saludos a todos y hasta luego. Saludos. Saludos.